La clase de hoy es sobre el tema microbiología. La verdad que la microbiología es un capítulo grande e importante dentro de lo que es la ciencia de los alimentos, la ciencia y la tecnología de los alimentos. Y obviamente cualquier profesional que trabaje en el ámbito de los alimentos, digamos, hay que tener muy buenos conocimientos para poder, digamos, hacer uso de los microorganismos y poder controlarlo en el caso de que sean, digamos, generen problemas de inocuidad. Ahí les decía que pueden ver una hermosa foto de una placa de Petri, que es muy común todos aquellos que trabajen en el futuro en un laboratorio de microbiología, donde colocan un medio de cultivo y bueno, lo utilizan para sembrar ahí alguna muestra y ver qué tipo de microorganismos tienen. Ahí ustedes pueden ver numerosas colonias de distintos colores, porque son distintas cepas o distintas especies de microorganismos que se han desarrollado en ese medio de cultivo. Bien, vamos al tema de hoy, actividad profesional. ¿Qué queremos decir con eso? Pensando en que ustedes van a ser técnicos o licenciados en agroalimentos o en alimentos, y como les dije, la microbiología constituye un capítulo muy importante dentro de lo que es la parte de conocimientos en relación a los alimentos. Entonces, bueno, acá hay que tener en cuenta cuál es la importancia de estudiar a los microorganismos. Bueno, los microorganismos, como ustedes saben, parece que había ingresado alguien, no tengo a nadie. Dentro de los microorganismos son utilizados para obtener una gran variedad de alimentos, es decir, que lo pueden usar como parte del proceso para la fabricación de alimentos, de algunos tipos de alimentos. Son causa de deterioro de los alimentos, es decir, cómo se van descomponiendo y bueno, obviamente ahí tiene mucho que ver cuando determinen la vida útil que le van a asignar a un producto, y pueden provocar enfermedades en el hombre. O sea que esa parte de la microbiología se relaciona con la parte de inocuidad. El hecho de producir, distribuir y consumir alimentos de buena calidad sanitaria es de suma importancia. Por eso hablamos de que hay que tener muy en cuenta el tema de que estos microorganismos, cuando se encuentran presentes en el alimento, pueden provocar una enfermedad. Y ahí hay que tener cuidado cuando uno fabrica, distribuye, y hasta que llegue a los consumidores, que se mantenga la calidad sanitaria apropiada de un alimento. Bueno, acá simplemente unas imágenes donde los vinculamos al yogur, por ejemplo, se utilizan microorganismos para fabricarlo, igualmente los quesos, o muchas bebidas como la cerveza, el vino y otras bebidas que necesitan procesos fermentativos que los llevan adelante los microorganismos. Los alimentos pueden contener microorganismos patógenos para el consumidor cuando han sido violados los principios de higiene, limpieza y desinfección durante el proceso de elaboración, transporte y conservación. O sea, por eso es muy importante en todas las etapas de, digamos, de la cadena de producción y distribución de los alimentos, tener mucho cuidado. Ya vamos a hacer un poquito hincapié en esos aspectos. Entonces, de esta manera, si se llega a romper alguna de esas cuestiones y algún alimento es contaminado con algún microorganismo patógeno, los alimentos se convierten en un vehículo de transmisión de enfermedades. Permítanme dar ingreso a un estudiante. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen el problema de salud pública más extendido en el mundo actual. Bueno, imagínense ustedes que en el mundo hay 7.000 millones de personas que se alimentan. Lo ideal sería que cada una de esas personas pudiera consumir alimentos que sean inocuos, que han sido bien fabricados, bien conservados,
lleguen hasta la mesa del consumidor, lo puedan consumir tranquilo, que están aprovechando realmente los nutrientes que tiene ese alimento y no están siendo, digamos, vehículos de transporte de algún microorganismo que genere alguna enfermedad. Lamentablemente en el mundo mucha gente no tiene acceso a este tipo de alimentos de calidad y bueno, eso genera grandes cantidades de enfermedades y problemas de salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud es una de las principales causas que le genera preocupación. Bueno, ¿qué es la microbiología? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por Muy favor. temprano. ¿En qué incidencia podríamos tener como técnicos o técnicas o licenciados o licenciadas en agroalimentos en la cuestión de políticas públicas respecto a las enfermedades de transmisión alimentarias? Bueno, muchas, si uno lo ve desde ese punto de vista, porque ustedes van a ser los que van a manejar esos conocimientos. Ten en cuenta que en la salud pública hay, digamos, cargos políticos y hay cargos técnicos. Los cargos políticos, bueno, se encargan de, digamos, hacer la política en cuanto a la salud pública. Los técnicos son los que realmente son los que fijan las normativas, los criterios, las reglamentaciones, y simplemente los políticos son administradores. Y bueno, las personas técnicas son realmente, que pueden ser ustedes en el futuro, son los que realmente van a dar todas las indicaciones para que, digamos, controlar estas cuestiones en lo que es salud pública. Por lo tanto, es fundamental, acá lo básico es el conocimiento. El conocimiento se aprende estudiando y obviamente trabajando y perfeccionándose. Los que lo van a tener el conocimiento son aquellos que estudian carreras que están relacionadas a los alimentos o a la microbiología. También hay carreras de microbiología. Obviamente se van a impartir muchísimos conocimientos de este tipo. Y bueno, esos técnicos son los que en el futuro van a ir fijando las políticas de salud pública. Digamos, van a ser los que van a escribir los manuales, van a hacer todo el trabajo de campo, porque en definitiva después hay políticos que saben de política pero no saben de alimentos, que van a estar administrando todas esas reglamentaciones, leyes y todo lo demás. Pero son realmente los técnicos que trabajan en muchas áreas que tienen que ver con la salud pública, por ejemplo en la ADMAT, que son técnicos perfeccionados en alimentos, por ejemplo, o bueno, en otros aspectos que tienen que ver con la salud pública, no solamente la parte de alimentos implica la salud pública. Bueno, volviendo a la microbiología es una ciencia que se encarga de estudiar la vida microscópica. Es una ciencia que realmente apareció cuando apareció el microscopio. El microscopio óptico, que fue el primero, digamos, que permitió ver organismos o cuestiones que a simple vista el ojo humano no podía observar. Cuando aparece el microscopio se observó que había pequeños organismos que antes no eran visibles, que comenzaron a hacerse visibles con la presencia del microscopio, y ahí comienza la microbiología. ¿Qué significa la palabra microbiología? Micro de pequeño, bios de vida y logos de ciencia, o sea que es la ciencia que estudia la vida microscópica. Como les decía ahí, esto surge con la aparición del microscopio, que permite ver estos pequeños microorganismos que en muchos casos eran beneficiosos porque ayudaban a formar un alimento como un yogur, como dijimos al principio, o en otros casos eran peligrosos porque generaban alguna enfermedad. Por ejemplo, si ustedes tomaban un vaso de leche, colocan una gotita, la ponen al microscopio y van a empezar a ver que hay bacterias o pequeñas células, que bueno, ahí comenzó a saberse cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo dentro de un sistema o dentro de un alimento. ¿Cuáles son los grupos microbianos que estudian la microbiología? Hay que comenzar por los virus. Los virus son realmente los seres vivos más pequeños. Hasta en algunos casos se cuestiona si realmente son seres vivos. Yo diría que sí.
Tengan en cuenta que un virus es una cápsula que engloba un fragmento de ácido nucleico, que puede ser ADN o RN, y por sí solo no puede multiplicarse, sino que necesita infectar a otro organismo para poder, digamos, inyectar su contenido genético dentro de la célula, una célula en la cual va a utilizar todo su aparato de esa célula para multiplicar ese contenido genético y multiplicar los componentes de su cápsula, luego los engloba y es liberado por esa célula para que infecte nuevas células. Están muy de moda hoy los virus con esto de la pandemia, así que ya hay mucha gente que antes no entendía lo que era un virus, que ahora realmente sí sabe de qué se trata. Después tenemos las arqueas y las bacterias, se las voy a mencionar juntas, así vamos un poquito más rápido. Son todos, igual que las cianobacterias y los actinomicetes, son todas células procariotas que no tienen núcleo. Las arqueas es como un grado evolutivo intermedio entre bacterias y células eucariotas, es decir, que ya tiene algunas proteínas que se encuentran en células eucariotas. Las cianobacterias son bacterias con pigmentos fotosintéticos, tienen la capacidad de ser autótrofas, es decir, obtener sus propios alimentos a partir de procesos de tipo, entre comillas, fotosintéticos. Los actinomicetes también son células procariotas que tienen algún cierto grado de similitud con los hongos. Antiguamente se los incluía dentro del grupo de los hongos. De hecho, cuando yo estudié hace 30 y pico años atrás, las clasificábamos en esa época como parte de los hongos, de un grupo dentro de los hongos. Actualmente ya se lo ha separado como, digamos, un grupo diferente. Sería como un estadio intermedio en la evolución de bacterias hacia estructuras vivas como similares a los hongos. Tenemos también los hongos. Hay que tener en cuenta que el principal componente vivo de los hongos son las hifas, que crecen, digamos, ya sea en la materia orgánica, donde están, digamos, los sustratos donde ellos se alimentan, y que no son visibles. Y muchas veces pensamos que el hongo es solamente el cuerpo de fructificación, que en muy pocas especies de hongos es visible. Pero bueno, eso realmente es solamente un cuerpo de fructificación que termina generando esporas que ayuda a la dispersión de la especie. Después tenemos las algas, que son células eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, que tienen cloroplastos. Ya apareció esta estructura subcelular que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis, son autótrofas, viven a partir de la energía lumínica. Y por último tenemos los protozoos, que también son, digamos, organismos unicelulares o pluricelulares, eucariotas, pero que no tienen pigmento fotosintético y se alimentan de materia orgánica. Bien, ¿dónde viven los microorganismos? Bueno, donde haya materia orgánica, alimento, cierta actividad, agua y ciertas condiciones en el medio, vamos a encontrar seguramente microorganismos. Podemos encontrarlo en agua salada, podemos encontrarlo en zonas frías, de agua dulce, como puede ser esta imagen que tenemos acá. En zonas de aguas termales hay algunos que resisten altas temperaturas y son capaces de sobrevivir en esas condiciones. En zonas, obviamente, donde hay mucha materia orgánica, la abundancia de microorganismos es enorme y cumplen un ciclo muy importante en lo que es el ciclo del carbono. En zonas desérticas también, aunque ustedes no lo crean, con muy baja actividad de agua, pueden encontrar algunos tipos de microorganismos que sobreviven en esas condiciones. Dentro del sistema digestivo de los animales también tenemos lo que se llama, se le dice flora, o microflora, aunque la flora da la idea de que son vegetales, pero no es así, son microorganismos, o la microbiota, para ser en términos más correctos, viven ahí en el sistema digestivo, y por supuesto la parte que nos interesa a nosotros, las encontramos también en los alimentos.